Y repito que, hola, la sesión no va a grabar ni vuestra voz, ni va a grabar vuestras imágenes, solo se va a grabar lo que yo diga y lo que estoy publicando en la pantalla. Bueno, pues empezamos viendo un poco lo que vimos en las últimas sesiones. En las últimas sesiones hablamos de esto de aquí, los diagramas de movimiento, fase, diagramas de tiempo, etcétera, etcétera. Y estuvimos haciendo unas prácticas. Algunos me las habéis entregado, otros no. Sé que faltan por evaluar, pero es que se cortaron las sesiones con lo del confinamiento. Se quedó a medias y tenía instrucciones de no hacer ninguna evaluación. A partir de ahora ya podemos evaluar. Es la novedad. Ya sabéis que las actividades que vayáis haciendo las iremos evaluando y de hecho es lo único que tenemos desde ahora para poder evaluar, salvo que nos reincorporemos. Si no entregáis las actividades, pues obviamente será no presentado y será lo mismo como si no hubieseis venido. Para presentar las actividades ya os he dicho que no hace falta que os esmeréis demasiado en cuanto a la presentación. Me podéis presentar documentos hechos con texto en papel, siempre que sea legible y que estén bien orientados, que a veces me entregáis fotos que están de lado o que no puedo leer. Si cumplís un poco lo que os voy pidiendo, pues ya estarían bien. No hace falta que lo hagáis con ordenador si no lo tenéis. Es comprensible que hay gente que ahora mismo no puede. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de este punto, los diagramas de comandament, para que está al final de lo que vimos la otra vez, para empalmarlo con lo que nos toca ver. En los diagramas de comandament se refiere a los sensores que tenemos para poder activar o desactivar cosas. Y cuando utilicemos un diagrama de este tipo, simplemente tendremos una especie de diagrama de fases en el que pondremos 0 que está apagado o 1 si está encendido el sensor. Eso puede ser un interruptor, un final de carrera o cualquier sensor de entrada, ¿vale? Bueno, pues visto esto, ahora sí que nos vamos a los nuevos apuntes que todo el mundo imagino que ya tiene y si no, ya sabéis que podéis acceder por la vía de siempre. Si alguien tiene problemas para acceder a lo de la guía, a eso que os presenté del alumno, el cuaderno y todo eso, me lo decís y lo reviso y si hace falta, pues os envío los documentos en PDF. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo mezclamos tanto los sensores de entrada con los diagramas de movimiento que habíamos estado viendo hasta ahora. Eso será lo que llamamos un diagrama de funcionamiento. Y es el que teniu aquí baix, es lo que tenéis aquí debajo. El diagrama de funcionamiento, como veis, tenemos cilindro A, cilindro B y cilindro C. Es lo que teníamos hasta ahora, diagramas de fase. Pero ahora nos están añadiendo esto de aquí. Bueno, estos dibujitos no son necesarios. Lo que sí que es necesario es esta información que nos ha añadido aquí. A minúscula menos y A minúscula más. Eso corresponden a unos sensores de entrada. Normalmente se representan con minúsculas. Del mismo modo que nuestros cilindros se representan con mayúsculas A, B, C, nuestros sensores los vamos a representar con minúsculas. Bien, cuando el sensor no está recibiendo ninguna señal o está desactivado, lo representaremos con un 0, como ya habíamos dicho, y cuando el sensor está activado lo representaremos con un 1. Pues bien, pongámonos en marcha en nuestra máquina de movimientos. Fijaros en estos tres. Decimos que el cilindro A está parado. Y aquí llega un momento en que se enciende. ¿Por qué se enciende el cilindro A? Se enciende por el botón este S7 marcha. Es decir, marcha hasta 0 y cuando lo pongo a 1 se me activa el cilindro. El cilindro irá subiendo y cuando termine el tiempo de su recorrido llegará aquí y entonces fijaros que aquí me sale A más. Eso quiere decir que el cilindro tiene un final de carrera o un sensor que cuando llega a su final de recorrido se activa A más para indicar que ha llegado al final. Y si observamos aquí, vemos que A más se queda activado justo en el momento que llega al final de recorrido. Bien,
Esta flecha nos indica que cuando A más se ha activado, significa que ha llegado y por tanto vamos a activar el pistón o el cilindro B. ¿De acuerdo? Como vemos en este diagrama de fase. ¿Qué ocurre cuando el cilindro B llega a su final de recorrido? Pues que tiene un final de carrera B+. Cuando B+ llega a su final de recorrido, por un lado va a desactivar el pistón, ¿de acuerdo? Y por otro lado, bueno, de momento solo eso, va a desactivar el pistón. Eso lo podemos ver aquí. Vemos que B+ se pone a 1 y cuando se pone B a 1, enviamos para que el pistón se ponga a 0. En ese momento, como veis, el final de carrera ya no detecta que estamos al final y se vuelve a poner a 0. Bien, cuando el pistón retrocede, va a tener otro final de carrera que va a indicar que ha llegado a su punto inicial, que será el B-. Así que normalmente cuando tengamos un cilindro vamos a tener dos sensores o dos indicadores, el más y el menos. Bien, pues cuando hayamos llegado al principio otra vez de nuestro cilindro, se activa B-, como vamos a ver aquí. B- se activa. Y indicamos que cuando B- se activa, queremos que el pistón C se habilite, se ponga 1. Por otro lado, el pistón C también tiene su final de carrera de que ha llegado al final C+, que cuando el pistón llega hasta su final, vemos aquí que C+ se habilita. Y en ese mismo momento, nuestro pistón va a retroceder y por tanto también se va a desactivar de nuevo nuestro final de carrera. Cuando nuestro pistón C ha retrocedido de nuevo al estado original, se activa el final de carrera de ese pistón C-, que lo tenéis aquí. Y cuando se activa este pistón, lo que vamos a hacer en nuestra máquina es que se va a desactivar el primer cilindro. Como veis aquí, empieza a desactivarse. Cuando el primer cilindro retrocede, se va a activar A-. Como vemos, al activarse A-, bueno, aquí ya no nos dice nada más, pero sí que nos dice que 7 igual a 0, la fase 7 igual a 0, lo que nos está indicando aquí es que volvería a empezar. ¿Vale? Esto nos está describiendo un poco nuestra máquina, cómo funciona. Que ya lo veíamos sin tener estos elementos de entrada, con estos tres veíamos que empezaba un pistón, cuando llegábamos aquí empezaba el otro, luego retrocedía, luego empezaba el otro, retrocedía y por último retrocedía el primero. Y aquí lo que estamos viendo son los sensores que intervienen, ¿de acuerdo?, para que esto ocurra. Son nuestros finales de carrera. Vale, pues esto sería nuestro diagrama de funcionamiento. No sé si... Dime. Vale. A la pregunta de por qué ese 7, que es el interruptor de entrada, pasa de 0 a 1 y luego allí se corta, es porque en el dibujo no han querido representar que lo apagamos, ni que lo mantenemos encendido. Simplemente le interesa esta parte de aquí y hace hincapié en que solo en este momento se está mirando. Justo en este momento se está viendo que aquí pasamos a activar ese 7 y a partir de aquí se pone nuestra máquina en marcha. Nuestra máquina a partir de aquí no va a depender del botón S7. Podríamos haber hecho una línea aquí que indica que está 1, ¿de acuerdo? Y significaría que mantenemos la máquina en marcha, pero no lo hemos hecho. El que ha hecho este diagrama de funcionamiento no ha tenido en cuenta cómo afecta a posterioridad el interruptor de poner en marcha. ¿De acuerdo? Si lo dejamos a 1 aquí, vale, lo que ocurre es que en principio, si luego lo vamos a dejar a 1, cuando vuelva al estado 0, como aquí se va a hacer otra vez la comprobación, directamente en el estado 0 volverá el pistón a 1.
no se ha especificado más información. Tampoco podemos sacar nosotros más información al respecto. Si nosotros queremos asegurar que esta máquina, cuando pase a 0, se va a apagar todo, pues tendremos que explicar nuestros diagramas de movimiento concretos. Aunque el hecho de poder activar y desactivar S7 arbitrariamente no es fácil de mostrar con un diagrama de fases. ¿De acuerdo? Vamos a entender que S7 se va a mantener encendido ya durante todo el tiempo. En el siguiente ejemplo que vamos a ver ya no será diagramas de fases y ya será más fácil mostrar cómo funciona la máquina en estas situaciones en las que no se ve el interruptor S7 durante toda la máquina. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale, vamos a seguir y vamos a hablar ya del siguiente apartado, que es diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son un mecanismo que se utiliza en muchos sistemas. En programación se utiliza muchísimo y también se utiliza para explicar a los alumnos cómo funcionan las cosas o incluso para nosotros hacernos un mapa mental de cuál es el procedimiento que va a seguir una máquina o cualquier manera de actuar. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo con ejemplos. Empecemos con los elementos que utilizan el diagrama de flujos. El diagrama de flujo siempre va a tener estos elementos entre otros. Nosotros no vamos a profundizar mucho porque no vamos a programar casi nunca en diagramas de flujo. Siempre lo vamos a hacer con GraphSet. Pero está bien que conozca así el sistema por si alguna vez lo veis y porque es un sistema muy utilizado para otras programaciones de máquinas y de lenguajes de programación. Vale, el primero de todos es el inicio, este de aquí, que sirve para indicar un inicio y un final. Vamos a mostrar un ejemplo de un diagrama de flujo, o bien este de la izquierda o bien este de la derecha. Son dos diagramas de flujo separados. De hecho, es el mismo, pero esto ya recibe otro nombre. Fijémonos aquí a la izquierda. Esto es el diagrama de flujo, donde tenemos un inicio y un final. Normalmente esto de aquí serían flechas, aquí hay rayas, pero serían flechas que indican cuál es el sentido, de arriba a abajo. ¿Vale? Entonces entendemos que lo vamos a leer como un libro, de izquierda a derecha, en este caso de arriba a abajo. El siguiente elemento que vamos a tener son las acciones. Las acciones determinan cómo actuamos con los actuadores. Por ejemplo, en nuestro caso serían actuadores. Si queremos que un motor se encienda, si queremos que se encienda una luz, si queremos poner en marcha una bobina. Todo eso son lo que vamos a poner en las acciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestro diagrama de flujo tenemos que se acciona S1, pues S1 podría ser una salida, la Q1. Bien, el siguiente que tenemos es el rombo. El rombo va a ser tomar una decisión, o lo que llamamos una bifurcación o decisión. Fijémonos en este ejemplo. Empezamos con el inicio. En el inicio no hacemos nada, solo nos sirve para saber cuando lo veamos que vamos a empezar desde aquí. Cuando empiece, nuestra máquina va a accionar S1 y luego va a comprobar esta bifurcación. Esta bifurcación dice, ¿se ha accionado S2? Fijaros que hemos puesto el interrogante, aunque a veces no se pone porque se entiende que esto es una pregunta siempre. ¿Vale? La pregunta es si se ha accionado un interruptor, en este caso S2. Vale, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? En dependencia de la respuesta, tomaremos una de las dos bifurcaciones. Si es sí, y tomaremos este camino, y si es no, el camino de la derecha. Como veis, si se ha accionado S2, pasamos a otra acción, que es conectar H1. Se encendería la bombilla, por ejemplo, H1. Y si es no, se encendería la bombilla H2.
En ningún caso se encenderían las dos, porque ya hemos dicho que si si S2 está accionado, se conectará a H1 y si S2 no está accionado, se conectará a H2 y se terminará. Esto es un ejemplo muy sencillo de un diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Bien, lo que tenemos aquí al lado es lo que llamamos un ordinograma. La diferencia no es otra que en el ordinograma es lo que se parece más a la programación. ¿En qué sentido? En que aquí poníamos palabras fáciles entendibles por todos, se ha accionado S2, se conecta H1, y aquí utilizamos ya las expresiones de nuestro autómata o de nuestro lenguaje de programación. Por ejemplo, si fuese un autómata, aquí podríamos poner I01 y aquí podríamos poner I02. Perdón, aquí podríamos poner Q01 porque accionamos la salida 01 y aquí tendríamos que poner, por ejemplo, I01, que se refería a nuestra primera entrada booleana. Si nuestra entrada primera booleana vale 1, aquí pondríamos, por ejemplo, Q02 y si vale 0, aquí pondríamos, por ejemplo, Q03. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo utilizamos con palabras normales cotidianas, se ha pulsado el botón, enciéndeme la primera bombilla, y aquí ya utilizamos los términos que utiliza nuestra tecnología, ya sea el autómata o nuestro lenguaje de programación. Por tanto, el diagrama de flujo sirve para hacer algo de una forma muy general. Tenéis aquí el organigrama y luego tenemos el ordinograma, que es la versión que nos sirve ya para programar teniendo en cuenta cómo se llaman nuestras entradas y salidas. Vale, ¿hay alguna pregunta con esto? Vale. Vale, gracias. Sí, sí, te escucho. El final de carrera se puede representar como un rombo, efectivamente, porque el final de carrera es un sensor. Entonces, ese sensor va a valer 0,1 y en lugar de que valga 0 hará una cosa o 1 hará otra. Muy bien. De hecho, siempre que tengamos sensores y queramos utilizarlos, vamos a tener que utilizar el rombo. Sí, en principio todas las entradas, interruptores, pulsadores, todo eso van a ser rombos. Y todas las salidas van a ser rectángulos. Vale, esto no lo vas a utilizar en los diagramas que os voy a poner. Nosotros no vamos a profundizar. Igual lo podría haber borrado de aquí o si no lo podéis buscar también en la documentación. Es que nosotros no lo vamos a utilizar. Si queréis más documentación al respecto de diagramas de flujos, os puedo proporcionar bastante información. También la podéis encontrar sin duda alguna en Internet porque lo utilizan todos los lenguajes de programación. Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo también bastante sencillo. Empezaríamos aquí y aquí nos preguntan si S1 está accionado. Si S1 está accionado, pasaríamos a comprobar si se ha accionado S2. Si se ha accionado S2, entonces desconectaríamos H1 y conectaríamos H2. Si se ha accionado S1, pero no se ha accionado S2, entonces se conectaría H1 y se desconectaría H2. Y si se ha accionado S1, y si no se ha accionado S1, perdón, se desconectaría H1 y se desconectaría H2.
Dicho así parece un poco lioso, pero eso corresponde a esto de aquí, a este circuito electrónico. Es un circuito serie y está claro que S1 es indispensable para que se encienda tanto H1 como H2. Porque si esto está abierto ya no le va a llevar nunca corriente a H1 o H2. ¿De acuerdo? Por tanto, si S1 está abierto, H1 y H2 están apagados. Si cierro S1, entonces es cuando S2 tiene importancia. Si S2 está aquí, se va a encender H1. Si S2 está aquí, se va a encender H2. Eso es lo que se había representado aquí. Si está S1 desactivado, ya no se va a encender nada. Si está S1 activado, caben dos posibilidades. Que esté S1 a un lado, que se enciende solo H2, o que esté S1 a un lado, que se enciende solo H1. ¿Vale? Eso es para que os hagáis una idea de que un circuito eléctrico, según cual sea, también se puede modelizar con un organigrama, aunque realmente es más complejo verlo en el organigrama que verlo como circuito eléctrico. Bien, en realidad todo esto no son más que ejemplos sencillos para que veáis cómo representamos las bifurcaciones y lo que son las actuaciones. Vamos a pasar al ejercicio ya. El primer ejercicio que tenéis aquí es el ejercicio que hicisteis antaño, aquel que correspondía a las máquinas de movimientos, en el que hacíamos los diferentes diagramas de fase, los diferentes diagramas de representación de movimiento, fase, temporales, etcétera, etcétera. Aquí lo he vuelto a dibujar para que lo podáis recordar, no sea necesario que vayáis atrás. Vemos que se mueve primero un pistón durante 5 segundos, luego vemos que el pistón retrocede, por tanto nos habrá dejado el objeto en A. Vemos que luego B avanza durante 5 segundos, se quedará en esta posición, avanzará C durante 5 segundos, luego se encenderá la resistencia durante 5 segundos, se apagará durante 1 segundo la resistencia, retrocederá al pistón C durante 3 segundos y retrocederá al pistón B durante 3 segundos. Vale, eso hasta ahí es lo que habíamos hecho hasta ahora y en este ejercicio os pido que hagáis o que añadáis los sensores de entrada, lo que correspondería a esto de aquí. Tenemos nuestros cilindros y vosotros vais a añadir esto de aquí, en este ejercicio. Entendiendo que los sensores de entrada van a ser los finales de carrera. A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos, para vuestro ejercicio. ¿Lo veis aquí? A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Que B más valdrá 1 cuando el cilindro B esté aquí y valdrá menos y B menos valdrá 1 cuando esté retrocedido. Del mismo modo, A más valdrá 1 cuando esté avanzado y C más valdrá 1 cuando esté avanzado. ¿De acuerdo? La resistencia, bueno, pues no haría falta poner ningún sensor. Es por tiempo, me lo indicáis que es por tiempo luego en el diagrama o incluso lo omitís. Cada uno que ponga lo que quiera. No lo voy a tener en cuenta porque aquí estamos trabajando ahora solo con los sensores finales de carrera de los cilindros. ¿Vale? Por tanto, se trata que hagáis algo parecido a lo que hemos visto en el ejemplo del documento de explicación. Bien, el que tiene más dificultad es el ejercicio 2 y no va a haber más ejercicios en esta práctica. Yo había dicho que quiero que sean prácticas cortas, que las trabajéis, que me las enviéis y que me preguntéis si tenéis dudas. Bien, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio 2? Para hacer el ejercicio 2 yo os voy a hacer un ejercicio similar con el ejemplo este de aquí. ¿Vale? Este ejemplo de aquí difiere del ejemplo que vosotros vais a utilizar, pero ya que lo tenemos con los diagramas a mano, es el que yo voy a utilizar para mostrarlo.
para mostrarlo, lo que voy a hacer es utilizar un software que se llama Dia. A ver. Esta de aquí. Vale, vamos a utilizar el Dia. No sé si lo veis bien. ¿Todo el mundo lo puede ver? Vale, como veis he puesto aquí un primer elemento que es el de inicio. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que ir viendo es que estoy aquí, en el punto 0. ¿Qué quiero que haga esto? Pues en el inicio no tiene que hacer nada salvo esperarse a que se pulse S7 como veis aquí abajo. Cuando pulse S7, mi intención... bueno, voy a poner... Dejadme un segundo. Voy a poner otra vez esto de aquí. Decía que estando aquí, en el inicio, mi intención es que no haga nada hasta este punto, que este punto es justo cuando activamos S7. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a ver que esto, el inicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner una bifurcación. Como veis aquí, lo primero que hago es una bifurcación con S7, es decir, voy a preguntar si se está pulsando S7 o no. Y lo que hago es que digo, si S7 no se ha pulsado, vuelve aquí y vuelvo a preguntar. ¿Está pulsado S7? ¿Está pulsado S7? ¿Está pulsado S7? No. ¿Está pulsado S7? No. En el momento que diga está pulsado S7, sí, voy a tener que continuar. ¿Y dónde voy a tener que continuar? Pues bien, si miramos aquí, si se ha pulsado S7, lo que voy a tener es que iniciar el cilindro A para que se ponga 1. Es decir, voy a tener que poner el cilindro en marcha, darle corriente. ¿Sí? Bien, pues eso lo vamos a ver si en el siguiente paso simplemente hago poner A igual a 1. Cuando pongo A igual a 1 estoy poniendo, fijaros que la A está en mayúscula, el cilindro lo estoy habilitando, por lo tanto le estoy dando energía a ese cilindro y se va a mover el cilindro. Si volvemos a nuestro documento, vemos que el cilindro se estará moviendo justo hasta que reciba el final de carrera a más. ¿De acuerdo? Y cuando haya recibido el final de carrera a más, se va a quedar ahí, no va a hacer más. Bien, pues eso lo vamos a modelizar con esto de aquí. Preguntar a más. Voy a estar preguntando una vez a 1. Ya vale 1. Me voy a quedar aquí. Como veis, cuando paso por un cuadro, esto solo sirve para activarlo y ya paso a la pregunta. En la pregunta, lo que voy a hacer es comprobar si A más se ha activado. ¿A más se ha activado? No. ¿A más se ha activado? No. ¿A más se ha activado? No. Durante todo este tiempo el cilindro está avanzando. Cuando A más se haya activado, valdrá sí. Y pasaré al siguiente punto. ¿Qué es lo que quiero en el siguiente punto? Bien, en el siguiente punto, si nos fijamos, lo que quiero es que el cilindro B avance. Y eso sí, se hace poniendo B mayúscula a 1. Bien, pues si vamos a nuestro documento del día, vemos que eso lo ponemos poniendo B1 a 1. ¿De acuerdo? Activamos B1 a 1 y con eso lo que hacemos es que nuestro cilindro B empezará a moverse. Y queremos que se mueva ¿hasta cuándo? Hasta que el sensor de final de carrera B+, se ponga 1, que habrá indicado que ha llegado al final. Bueno, pues eso lo modelizamos, como ya sabéis. Lo modelizamos moviendo y poniendo esta comprobación. Esta comprobación lo que va a hacer es que va a estar aquí y no se va a mover de aquí hasta que ese final de carrera valga 1. Cuando el final de carrera valga 1, ¿qué es lo que pretendamos hacer? Lo que pretendemos hacer cuando el final de carrera vale 1 es que baje el sensor, es decir, poner a 0 el cilindro, que baje el cilindro. Por tanto, B lo tendremos que poner a 0.
Y eso es lo que modelizamos poniendo B a 0. Una vez hemos puesto B a 0, lo siguiente que queremos es esperar a que el cilindro haya llegado hasta el principio, que haya retrocedido hasta el principio. Cuando el cilindro haya retrocedido al principio se va a activar B-. ¿De acuerdo? Pues eso es la espera. Estaremos ahí hasta que se active B-. Y eso ya sabemos que se hace de este modo. B-, no, B-, no, B- sí. Pues si B- se ha activado, lo que vamos a tener que hacer es activar el cilindro C, como veis aquí. Cuando B- ha llegado a 1, se ha activado a 1, tenemos que mover el siguiente cilindro. Para mover el siguiente cilindro C, lo que tenemos que poner es C a 1. Para poner C a 1, lo que hacemos es... a ver, aquí me he colado, creo. O no me he colado. Vamos a ver. Cuando ponemos C a 1 se empezará a habilitar. Aquí el B0 sobraría. ¿Veis? ¿Por qué? Porque B0 yo lo había puesto antes. Así que esto de aquí, si me permitís lo cambio, un segundo, porque esto estaría mal. B0 ya lo habíamos activado antes. ¿Todo el mundo ve lo que estoy diciendo? Bien, pues se quedará ahí así. Lo que haríamos es que habilitaríamos el cilindro C. Habilitaríamos el cilindro C y tenemos que esperar a que el final de carrera de C+ se active porque ya significa que haya llegado el cilindro al final. Eso lo hacemos, como ya sabéis, con la siguiente comprobación. C+ está activado, si no está activado nos esperamos ahí. Y si es sí, ¿qué hacemos? Pues ya volvemos a lo mismo. Si es sí, lo que tenemos que hacer es empezar a descender el cilindro, retroceder, que eso se hace poniendo C a 0. Y para poner C a 0, como veis, se hace poniendo C a 0 directamente. Bien, una vez hemos puesto C a 0, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es esperar a que nuestro final de carrera C- se haya activado. Y eso lo hacemos con esto. Comprobamos si el final de carrera C- se ha activado. Si no se ha activado, estamos esperando. Y si se ha activado, lo queremos. Si se ha activado, lo que queremos es retroceder nuestro cilindro A. Para retroceder nuestro cilindro A, vemos que lo que tenemos que hacer es poner A 0. Nuestro cilindro empezará a retroceder y cuando nuestro cilindro está retrocediendo, lo que tenemos que hacer es comprobar si hemos llegado al final con el final de carrera. Si A- no ha llegado al final, no vale 1, si el final de carrera no llega al final, vale 0, estaremos aquí comprobando. Y en el momento que valga 1, lo que haremos es que volveremos al principio de nuestro diagrama de flujo. En nuestro principio de diagrama de flujo, como veis, lo que hago es que vuelvo a comprobar, en este caso sí que hacemos lo que habíamos dicho antes, sí que se vuelve a comprobar que se pulse S7 esté a 1. Estaríamos exactamente en este punto de aquí, comprobar que S7 vale 1 y si vale 1 vuelve a empezar. Así es como hemos modelizado esta máquina de movimientos con el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo os lo voy a compartir a todos también, lo voy a poner como un anexo para que lo podáis ver. Está en formato día es gratuito, pesa muy poco, lo podéis descargar de internet. Y bueno, igual si tenéis problemas para verlo, me lo decís y haré unas capturas en formato PDF o lo que pueda hacer. Vale, en principio lo subiré también al YouTube con la explicación. Vale, ¿alguna pregunta de esto?
No hay ningún problema. Los que no tenéis hardware o software, no os preocupéis. Me lo hacéis a mano. De hecho, yo si veo alguna práctica de las que tengo que no se pueden hacer a mano, pues haré cambios para que los podáis hacer. Lo más parecido que vamos a hacer a Tía Portal es que yo os muestre diagramas y bloques en fotos y que me digáis alguna cosa al respecto, porque ya sé que vosotros mismos no vais a poder hacer Tía Portal. Iván, estás compartiendo la pantalla, ¿vale? Creo que eres tú, Iván. Sí, estás compartiendo tu pantalla y los demás están viendo lo que estás haciendo, ¿vale? Te lo digo porque ocultes tu pantalla. No, Iván. Iván, para descompartirla, aquí a la derecha, bueno, lo voy a hacer yo por ti. Iván, ¿me oyes? Aquí a la derecha, en la barra abajo, hay una opción que dice presentar o algo así. Estás presentando. Bueno, ujú. A ver, la siguiente clase. La siguiente clase lo que vamos a tratar, un momento porque tengo que acceder al documento donde tengo las actividades. La siguiente clase, si miráis el cuaderno, la siguiente clase corresponde a GraphSet ya. Quadern de càrregues 3 es GraphSet. Y la práctica que se va a hacer siguiente ya es de GraphSet. Bien, fijaros en las fechas. Os he enviado un documento a todos para que tengáis en cuenta que la flecha en verde es la fecha orientativa, es decir, este ejercicio que os he mandado, en teoría, tendría que estar para el día 24. Esta vez es más precipitado, porque se ha hecho la clase un poco tarde, pero eh, esa fecha es orientativa para lo que he marcado yo de que deberíamos ir haciendo práctica y luego nueva clase. Pero voy a dejar una semana más para que me lo entreguéis sin ningún tipo de penalización, porque sé que habrá gente que igual tiene más problemas porque esté trabajando o por lo que sea. Así que en principio siempre pensad una semana más respecto a esta fecha. Y luego la última actividad, que es la del guía Gemma 2, esta sí que no voy a poder dar ninguna semana más, porque es la última semana, es el 22 de mayo, y aquí nosotros seguramente ya vamos a tener que decidir el tema de evaluaciones y tal. Entonces, si me entregáis más tarde, no se va a poder corregir. Así que esa va a ser el 22 de mayo. Bien, no sé si queréis preguntarme alguna cosa o se queda algo más en el tintero. Eh, Como digo, todo esto se va a subir al YouTube y no os preocupéis porque en el YouTube se ven todas las imágenes que he estado mostrando yo, no lo que está viendo el Iván. Todo eso no aparece, ni aparecen vuestras voces. Eso sí, la gente que lo vea no va a saber en muchos casos de qué estamos hablando. También decir a todos los que no hayan asistido que lo vean luego en el YouTube que las preguntas que tengan sí, un momento, por favor, que las preguntas que tengan sobre que he explicado, porque lo van a ver en el YouTube, que me las pueden hacer por correo electrónico sin problema. O incluso si quieren que hagamos alguna otra reunión, se puede organizar la reunión. Sí, te escucho. A ver, dime, Jorge, ¿era Jorge o Iván? ¿Quién era? Sí, os lo voy a enviar a todos.
pero en el YouTube también vas a poder verlo. Un segundo, bajo el diagrama, lo pongo en pantalla completa si quieres. No, esto no. Y bajo el diagrama. A ver, Jorge, que eso os lo voy a mandar, no habrá problema. Vale. ¿Tenéis más preguntas? Tranquilo, Isaac, dime. No, no hay problema, enviádmelo todo. Yo entiendo que si el uno está mal y el 2 consecuentemente lo vais a hacer mal, yo lo que voy a mirar es que modelicéis bien la máquina de movimientos. Entonces, si en el uno te has equivocado, lo que sí que vas a hacer es que vas a gastar ese modelo en tuyo para hacerme el diagrama de flujo. Entonces, yo voy a ver que lo que tú me estás mostrando es lo mismo que el diagrama de flujo. Si el ejercicio uno lo haces mal, es el ejercicio uno mal, no el 2. El 2 lo voy a corregir mirando lo que tú me entregues del uno. ¿Más preguntas? ¿Nada? Vale, pues voy a cerrar la grabación ya.